Kafka Escritores presenta Taller de Narrativa Latinoamericana con César Chávez. Si te gusta este contenido, déjanos tu like y comentario. Los escritores estos que vamos a ver hoy son nacidos más o menos en la década del 60 y son los autores que comienzan a publicar en los años 90 más o menos. Esta es una generación en cambio distinta a la anterior. Es una generación que lo que trata, por lo menos en una gran parte de la generación, pues sabemos que todos tenemos un panorama más bien, la literatura es un panorama amplio que más bien permite múltiples vivencias, múltiples voces, pero hubo unos dos grandes movimientos en los 90s que tuvieron una característica, un poco el de alejarse de la tradición, que venían, en algunos casos nacional y en otros casos latinoamericana, es decir, alejarse del boom, del sentido del boom, de lo que el boom representaba, de esas grandes narraciones, ¿no? Las grandes narraciones del boom, esas creadoras de mundos, esas creadoras de atmósferas propias. Más bien ellos trataban de alejarse y de tratar como de tener unas realidades mucho más personales, más que sociales o históricas o metahistóricas como los del boom. Claro, también esta generación viene hija de la crisis económica de los 80, una crisis económica muy fuerte en todo el mundo en realidad, en América Latina muy fuerte en realidad. También es ya cuando comienza a introducirse por supuesto el neoliberalismo y comienzan todas las crisis económicas clásicas. Eso también, por supuesto, hace que la literatura se vea influida por todas estas corrientes sociales o las circunstancias sociales y políticas históricas. Como creo que, por ejemplo, para tomar un caso, la literatura que se va a hacer estos próximos años estará marcada por lo que estamos viviendo. Eso es evidentemente así va a ser. Más allá del oportunismo de algunos de crear un cuento por el coronavirus, digamos, el sentido del encierro, el de la soledad, del aislamiento, nos va a marcar, eso no hay manera de poder evitar. Entonces la literatura después de unos años, esperemos unos años, hoy es muy temprano para definir, yo creo que va a tener una característica distinta. Y es un poco lo que pasó en los 90s con la crisis de los años 80. Además, claro, en los 90s es cuando ya comienza a haber toda la influencia agresiva de esta manera desdicha de los medios de comunicación de masas. Es decir, por ejemplo, los 90s, si bien ha salido ya en los 80s, en los 90s fue donde MTV tuvo una repercusión enorme para la juventud de esa época. Yo un poco ya comencé a vivir esas épocas, entonces por eso me acuerdo claramente. Si bien todavía no había el internet, ya había, digamos, corrientes, había ya una forma de globalización, y entonces ya eso también va cambiando todas las circunstancias. Estos dos grupos se alimentan mucho de esto. Voy a tratar de hablar por cada grupo. El primero, son dos grupos, el que se llama el crack, generación del crack, que básicamente se movió en México, y el otro grupo es lo que se conoció como el grupo Macondo o generación Macondo, una forma de burla de Macondo, puso Mac como de McDonald's, Mac, y con la O inicial, Macondo. Es una forma de burla de burla y también justamente de dejar claro cuál era la postura de este grupo Macondo ante el boom. Primero vamos a hablar de la generación del crack, que fue en México. Extrañamente los dos grupos nunca tuvieron un grupúsculo, digamos, cerrado, sino siempre fue una postura literaria, pero tuvo evidentemente movimiento, tuvo personas que fueron centrales y ejes de cada movimiento. La generación del crack y Macondo surgen en el año 96. Extrañamente, coincidentemente surgen en el 96. La generación del crack surge en el 96 porque se publican en ese año 5 novelas de los que serán el eje central del crack. 5 novelas con lo que intentaban dar una muestra estética, formal también, estructural y creo que conceptualmente distinta a lo que ellos pensaban que estaban haciendo, y una característica propia de la generación, de los que ellos intentaban hacer. Yo trataré de tratar de explicar lo que intentaba este movimiento, pero yo tengo mis reservas tanto para uno como para un movimiento. Entonces
Justamente yo creo que ahí para tratar de discutir cuáles eran, me parece, los puntos positivos y también los elementos que evidentemente me parece que cayeron a veces en algunos problemas. Esta generación del crack está centrada en 5 escritores básicamente, que es Ignacio Padilla y Jorge Volpi, el más conocido de todos por supuesto, Eloy Urroz, el menos conocido, y Pedro Ángel Palau, que es un muy buen escritor, y Ricardo Chávez Castañeda, que era como el líder conceptual del movimiento. Extrañamente tal vez como escritor, el menor escritor, el más viejo también, del año 61. Ricardo Chávez y Castañeda establece o escribe el primer manifiesto del crack en el año 96, y convoca a estos escritores, a Ignacio Padilla, a Jorge Volpi, a Eloy Urroz y Pedro Ángel Palau, para que cada uno haga un pequeño manifiesto y lo pongan al inicio como un pequeño prólogo de sus novelas. Así lo hacen ellos. Ignacio Padilla publicará en el año 96 Si volvieran sus majestades, Jorge Volpi El temperamento melancólico, Eloy Urroz publica Las rémoras y Pedro Ángel Palau publica Memorias de los días. Y Ricardo Castañeda y Ricardo Chávez La conspiración idiota. Este es un acto como más bien simbólico con el que da nacimiento a la generación del crack. Ellos en el manifiesto, especialmente en el de Chávez Castañeda, que es como el central, indican varios elementos, después entre todos se van un poco completando. En el 1, por ejemplo, es una ruptura con el post-boom, o sea, así ya como rompe con el boom, ellos rompen con el post-boom, o intentan conceptualmente romper con el post-boom. Por supuesto hay un alejamiento de la narrativa, por ejemplo, de Carlos Fuentes, hay también alejamiento del grupo de Octavio Paz, por ejemplo, y la generación que venía un poco atrás de ellos también toman distancia de toda esa generación. Por ejemplo, Inés Arredondo toman alejamiento del mismo Villoro, me parece, tratando de crear una individualidad, no una literatura propia de ellos. Por lo tanto, esta ruptura del post-boom hace que también haya un rompimiento con las tradiciones literarias mexicanas. Por ejemplo, la literatura mexicana, hablamos de Juan Rulfo, de Carlos Fuentes, por ejemplo, para dar solo unos pequeños ejemplos, mucho más, Alfonso Llanes, que también era un escritor de los primeros años, o Juan Martín Guzmán, eran unos autores muy vinculados a la historia de México. Por ejemplo, en casi todas las novelas la Revolución Mexicana está muy presente, y el proceso político que también desencadenó la Revolución Mexicana. Eso, por ejemplo, para la generación del crack es un tema que no les interesa, ni siquiera les seduce o mínimamente les llama la atención. En este primer momento, digamos disruptor, en este momento yo diría casi iconoclasta que quieren tomar la generación del crack. Después un poco variarán ya en la madurez, pero al principio es así, esa postura de romper las tradiciones con la tradición literaria mexicana. Otra cosa es que también no quieren poner propuestas, es una cosa interesante. Ellos no quieren imponer propuestas ni tampoco tener admiración a nadie. Eso lo decía claramente Volpi. Dice, no queremos admirar a nadie y no queremos imponer que esto se deba hacer. Y su grupo sigue siendo un grupo muy amistoso, un grupo de amigos en realidad. Algunos de diversos sitios, pero todos un poco unidos en la capital mexicana, pero un grupo de mucha amistad. Entonces, pero también por ellos también decía, por ejemplo, no somos un grupo, pero nos sentimos agrupados. Puede ser un poco sutil, pero me parece interesante. Dice, no somos un grupo, pero nos sentimos o buscamos agruparnos. No estamos creando un grupo. Ellos iban un poco a esa cuestión del grupo, por ejemplo, en el caso en contra de lo que había hecho y de lo que seguía haciendo en esos años Octavio Paz. Octavio Paz había publicado, había formado la revista Vuelta, una revista transformadora en la literatura así latinoamericana completa. Una revista de crítica básicamente literaria, también de creación, pero básicamente de crítica, en donde aglutinó a todo su grupo, a muchos escritores del grupo de Paz. Paz era, como lo habíamos comentado la otra semana, un dictador, en realidad un poco en muchas un dictador, en lo que él decía se hacía, y era muy difícil contravenirle. La revista Vuelta, después de unos 8 o 9 años, se refundará en la que hoy es la revista Letras Libres. Esa todavía está en línea, una revista
que ha ido transformando. Antes me parece que era muy interesante, pero sigue siendo una revista muy fundamental en el sentido de la crítica, tanto cinematográfica como literaria. Letras Libres creo que está abierta a público, por lo menos los literarios siguen siendo, creo que, sólidos. Pero estos muchachos en ese tiempo, esos muchachos de los 90s del crack, y tratan de romper, dicen no queremos ser grupo, no queremos ser como Octavio Paz, con vuelta más bien tratamos de abrirnos. Y un elemento que ellos reivindican es extrañamente su formación en el taller, que todos venían de formaciones y tallerísticas, y rescatan y alaban ese elemento y lo rescatan como un elemento central en sus propias poéticas y en sus propias formas de escribir. Y a la vez todos, por lo menos estos 5, o por lo menos unos 4, Padilla, Volpi, Urosi y Palau, venían de ámbitos académicos. Se habían graduado casi todos en la UNAM o en las universidades nacionales, y casi todos también fueron a educarse en Estados Unidos, o en algunos casos en Europa, en el caso de Padilla. Todos, por lo tanto, venían con títulos universitarios, todos eran doctores o másteres en literatura, y ellos reivindican el ámbito académico como un ámbito creativo, como un ámbito de creación. Eso ha sido un elemento que ellos marcaron, y creo que han marcado en ese elemento, que el de la vinculación de los escritores con la academia, marcaron creo que un poco una característica de los que han venido en siguientes. Casi todos los escritores, si uno hacemos un paneo de los escritores que vienen después nacidos de los 60, 70, 80, casi todos son hipereducados en el sentido de academia, no digo en el sentido de modales, pueden ser, porque por ejemplo en el caso de Volpi, más bien un tipo muy, muy desagradable en realidad. Pero en los demás, pero en cambio la educación formal es fundamental para ellos. Algo que para la literatura universal nunca había sido demasiado importante. Si recordamos, los grandes escritores de toda la época, hasta muy avanzado el siglo XX, finales del siglo XX, casi no tenían educación formal. El mismo caso del Boom. Cortázar tenía por supuesto, era profesor de colegio, se graduó en un colegio normalista, y García Márquez nunca acabó la universidad, y así casi la mayoría, a excepción de Vargas Llosa, que tenía masterado y doctorado, y creo que hasta postdoctorado. Los demás no tenían educación formal y nunca fue necesario para eso, y creo que la literatura no es necesario eso en realidad, pero los del crack un poco reivindican esa formación. Y luego un poco lo que ya habíamos dicho, tratar de alejarse completamente de los ámbitos históricos y temporales de México. Muchas de las novelas por lo menos las principales novelas tanto de este grupo, hablo de caso de Padilla, de Volpi o de Palau, por ejemplo, que son las que he leído en realidad. Urroz es muy difícil conseguir acá, y Chávez Castañeda más bien es un cuentista. Por lo menos son novelas que no se desarrollan en México. En el caso, por ejemplo, de una de las famosas de Volpi, se desarrolla, por lo menos estas novelas iniciales, se desarrolla en Alemania, la de Padilla en España, la de Palau en un futurismo, en una ciudad futurista más bien extraña. Es como a tratar de alejarse del color local, de lo que nos pinta cada país, es decir, un alejamiento de lo atmosférico, de la ambientación. Hay una anécdota famosa de Volpi, por ejemplo, ellos también tienen un elemento que también va a tomar después los Macondo, que es el alejamiento de lo rural. Será un tema que a ellos no les interesa para nada, y ninguna de las novelas también, igualmente las novelas iniciales, ninguna novela de iniciales tiene un trasfondo rural. Entonces a Volpi alguna vez le preguntaban que por qué solo hay elementos tan urbanos y que no había en su literatura ningún elemento rural. Entonces Volpi decía, bueno, será porque yo, por ejemplo, yo nunca en mi vida he visto una vaca. Dice, yo nunca he visto una vaca. Entonces, ¿en serio? Pero era esa forma justamente de querer alejarse, es decir, claro, como no he visto nunca una vaca, y no podría poner una vaca en una novela, o sea, una salida un poco medio plana, medio sencillona, pero era un poco lo que para un poco veamos cuál era la idea de ellos del alejamiento de estas atmósferas que para México habían sido fundamentales. La ruralidad en México fue especialmente hasta la primera mitad del 20 central en la literatura mexicana, y creo que en la literatura latinoamericana en realidad. Si nos acordamos de las grandes novelas, por ejemplo, 100 años de soledad es una ruralidad fantástica o mágica, lo que quieras verle, pero era un escenario rural. Por ejemplo, como algunas de Vargas Llosa, Casa Verde o
o La guerra termina el mundo, son ubicadas en la ruralidad. Para ellos no, para ellos ya todo es urbanidad, todo es urbanismo puro. Entonces publican este manifiesto y se convierte en al principio en un hit grande, especialmente en México y después casi enseguida un poco en Latinoamérica. Estos autores comenzaron a publicar, a ser entrevistados, finalmente, quieras o no, cualquier elemento de escándalo, porque fue siendo un escándalo el manifiesto Crack, el irse contra todas las tradiciones mexicanas, especialmente México, que es un país tan tradicional, fue un hecho notable en el sentido por lo menos de la espectacularidad del acto. Hubo muchas críticas, yo un poco viví eso ya un poco ya tardíamente, pero sí nos llegaron acá críticas que a favor y en contra. Entonces la gente joven iba por supuesto a favor y la gente un poco de más edad se iba en contra de este manifiesto. Yo creo que en los 90 fue en lo que mejor cada uno escribió. Por ejemplo, Padilla, un libro de cuentos muy interesante, que es Premio Rulfo, La Catedral de los Ahogados, y del año 95, por ejemplo. Y la novela que más fue conocida de él fue que se llama Anfitrión, del 2000, que ganó varios premios, un premio un premio panamericano, que fue muy importante. En Anfitrión justamente en cambio se va a la antigua Grecia y hay toda una especie de novela entre policial, un poco esos temas eran los que al principio comenzaron a tomar el crack. Ese alejamiento de su ser local, México también los condenó un poco a buscar experimentos que a veces no resultaron muy bien, en verdad, eso en general. Después, extrañamente, Padilla se va volviendo más clásico y publica, por ejemplo, dos libros sobre Cervantes, más bien ya ensayos, El Diablo y Cervantes, que es muy interesante, que sobre el tema del diablo en el barroco español, por ejemplo, una cosa muy interesante. Todos estos, en verdad, todos los escritores tenían una cultura muy amplia, eso sin más allá de las simpatías o antipatías, el reconocimiento de que tenían una cultura muy amplia, todos hablaban 2 o 3 lenguas, todos trabajaban en traducción, por ejemplo, o en edición, gente muy preparada. Padilla un poco abandonará un poco la novela para dedicarse un poco a la enseñanza y a la publicación de ensayos, y tendrá un accidente en el 2016 y morirá tempranamente. Padilla muere en el 2016. Fue un golpe durísimo para el grupo, que como les decía es un grupo de amigos muy importante. También tiene unos libros de cuentos que es muy bonito. El primer otro que se llama El año de los gatos amurallados, que también es chévere, y otro que se llama Las antípodas y el siglo, que es del 2001 me parece, que es de Ignacio Padilla. El más conocido de todos es Jorge Volpi, que sí es un escritor prolífico pero abundante, tendrá más de 15 novelas creo, igual asimismo unos 5 o 6 ensayos. No escribe cuentos Volpi, escribe novelas y ensayos. Volpi finalmente terminó siendo, aunque al principio era Ricardo Chávez fue el que dio origen, Volpi termina siendo el abanderado del crack, tanto en la escritura como en la defensa del grupo también, como no, y también en la publicación de las novelas. Como habíamos dicho, él ya había publicado una novela anterior en La Paz de los Sepulcros en el 95, pero con el 96 es cuando por supuesto da ya su nacimiento como gran escritor, o como escritor interesante, que es El temperamento melancólico. Por ejemplo, en Temperamento melancólico es una novela sobre una filmación de una película que, si bien pasa en México, no tiene nada que ver con México. Básicamente trata del director, que es de un alemán me parece, y los actores que son norteamericanos, y hay unos amoríos internos ahí en el momento de la filmación, en el set de filmación que pasa en México. Hay por supuesto una idea evidente de querer alejarse de historias mexicanas, en el sentido de lo que antes había entendido como historias mexicanas, para decirlo de una manera, y trata de crear como una novela europea. Esa es la idea un poco de Volpi. ¿Qué pasa en México? Pasa en México, pero todos los protagonistas son europeos o norteamericanos. Es una novela, no sé, a mí me parece un poco muy lenta, en realidad, un poco lenta, no me gustó demasiado. Se ha vuelto a editar, me parece que en Alfaguara. Yo la leí en una edición más anterior. Un poco la novela que en verdad fue la que lo volvió célebre a Volpi fue En busca de Klingsor,
ganó el premio Seix Barral, Biblioteca Breve, y se convirtió en un boom. Yo me acuerdo claramente, eso sí, me acuerdo que fue en el 99, ya finalizando el siglo. Me acuerdo que fue un libro que se vendió muy bien, se leía mucho. Es una novela que pasa en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, y se trata básicamente de un conflicto, también hay por supuesto están buscando a alguien a un científico nuclear, pero trata la vinculación de un triángulo amoroso entre científicos nucleares. Es una cosa parece tan rara, pero creo que es una novela que funciona muy bien. Tiene una estructura policial, tiene una estructura ágil, tiene una estructura de desciframiento, también de tensión muy bien llevada. Por supuesto hay una cantidad de información científica enorme. Como les decía, estos chicos eran unos chicos bien dedicados, entonces hacían muy buenas investigaciones, y evidentemente en Busca de Clinsor se ve que hay una investigación libresca sobre la bomba nuclear, sobre la descomposición del átomo, que es básicamente central en la novela, muy importante. Y se ha vuelto, por supuesto, en Busca de Clinsor se volvió el ejemplo típico de lo que era el crack. Es decir, una novela alemana completamente, no hay personaje mexicano ahí, si no asoma ningún mexicano. Pasa en Europa, pasa en Alemania cuando ya se termina la guerra mundial, y evidentemente todo el mundo está atrás. Ya sabía que iba a haber la bomba todavía en Hiroshima, y se sabe que ya está ahí, pero entonces todo el mundo está atrás, los científicos que idearon la bomba. Entonces había en Alemania ya unos científicos, eso se sabe, que también ya tenían adelantada mucho la bomba. Entonces un poco tanto la CIA, la KGB comienzan a buscar a estos científicos para tratar de llevárselos a sus propios feudos, y en eso por supuesto hay un triángulo amoroso que también da un elemento interesante a la trama. Yo la leí hace muchos años, yo no sé si yo no la he vuelto a releer, pero cuando la leí me gustó mucho en realidad. En Busca de Clinsor me gustó mucho, ya también creo que está en edición popular. Yo no la he vuelto a leer, pero me gustó mucho, me pareció una novela interesante. De ahí me parece que desde ahí y Volpi más bien comienza a decaer en su narrativa. Por ejemplo, publicó una novela que también tuvo su importancia, que se llama El fin de la locura, que trata más bien es como un intento de crear una como historia del pensamiento del siglo XX, cruzada por el psicoanálisis, cruzada por la deconstrucción, por los postestructuralistas. El fin de la locura trata sobre la ideología y sobre el pensamiento del siglo XX. Eso me parece, por ejemplo, igual, hay una investigación increíblemente detallada, minuciosa, pero evidentemente es un trabajo que más bien sirve como para un ensayo, no para una novela. Se vuelve una novela muy pesada, muy aburrida. Fue publicando muchas más novelas, hasta que hace 2 años, en el 2018, gana el premio Alfaguara por una que se llama Una novela criminal. Esa está por ahí por todo lado, porque está nuevita. Una novela criminal, en la que por supuesto ya han pasado más de 20 años por lo menos 20 años desde Clinsor. Volpi ha abandonado un poco las posturas iniciales del crack, como lógicamente también todo el que un poco, como decía Unamuno, si es que no pensara demasiado no me equivocaría tanto. Y me parece que también un poco se fueron dándose cuenta de los errores de poner de no quererse vincular con su sitio originario, con su lugar de nacimiento, tratando de evadir esas atmósferas. La novela criminal trata básicamente más bien de un hecho que pasó en México, un secuestro realizado por la policía mexicana. Hemos escuchado noticias que la policía mexicana en realidad más bien tiene esas actitudes de organismo criminal, en realidad, de secuestrar y después tratar de pedir recompensa. Acá es una recompensa que sale mal y por lo tanto se desencadena. Está trabajada como forma de crónica. Más bien muchas de las críticas que cayeron sobre esta novela fue justamente de que en realidad era una crónica y no era una novela. Ahí volvemos a la discusión clásica, larga, más bien un poco nacida desde Capote, de qué es novela y qué es una crónica. Y yo creo que es novela, en realidad, yo creo que es una novela, pero se la lee como crónica, está funcional, se la lee muy bien, se la lee rápido, se deja leer muy bien, más bien, para pasar justamente momentos así como más bien uno para distraerse. Sirve como esa novela, sirve como buen objeto la novela, una novela criminal de Volpi. Ese es poco, creo que la última me parece, o que la última novela me parece que publicó.
De ella ha publicado, como les decía, también ensayo, ha publicado bastante ensayo en realidad, y un poco a principios del 2000 ya comenzó a publicar más bien ese ensayo siempre estuvo centrado en el conflicto y en el conflicto del poder, ¿no? Hay uno que es el más conocido, que se llama La imaginación y el poder, de un poco de las relaciones del Estado mexicano con los escritores mexicanos, para redundar. Eso es una cosa Vox Populi, famosa. En realidad el Estado mexicano desde la creación del Partido Institucional Mexicano, es decir, el partido que surgió de la Revolución Mexicana, ha sido siempre un padre, padrino y padrastro, digamos de esta manera, de los escritores mexicanos. Creo que no hay escritor mexicano, hasta los más revolucionarios como José Revueltas, que era un revolucionario completo, comunista de carta cabal, hasta ellos y tuvieron algún tipo de beca, financiamiento o apoyo del Estado mexicano. Además, el Estado mexicano en ese sentido siempre fue como de esa, y lo que Paz llamaba, ¿no? el logro filantrópico, le decía. Es decir, era una institución filantrópica, pero a la vez un logro que se come a sus propios, a los que había ayudado. Todos de una manera tienen algún vínculo con el Estado mexicano, que es una forma también de desactivar, como sabemos, el poder, de desactivar y las críticas contra el poder. Poco Volpi reflexiona de eso, reflexiona sobre ello. Él tampoco, por supuesto, queda libre de pecado, por decir entre comillas, porque también dirigió una institución pública mexicana cultural un tiempo. Y tiene un libro que es interesante, que se llama Crack, Instrucciones de Uso, que un poco habla del nacimiento del movimiento, de cómo se fue constituyendo y de cómo también se aceptaron o no las críticas que se realizaron sobre el grupo Crack. Crack y Instrucciones de Uso, que es interesante. Y hace poco, en el año 2000, hace un par de años me parece, 2017, publicó que se llama Leer la mente, que es el cerebro y el arte de la ficción, que es una reflexión sobre el sentido de la ficción, que es interesante. Ese me parece que es un libro interesante. Leer la mente. De ahí viene el Eloy Ross, que más bien es el que ha escrito menos, el menos conocido. Libros en realidad acá no se han podido conseguir. Como decía, Las Rémoras es su libro célebre por justamente ser el inicio del grupo, y después publicó un siglo detrás de mí en el año 2004, una reflexión un poco también igual del México del 20. De ahí viene Pedro Ángel Palau, que era como Palau era, entre los críticos se lo consideraba como el más talentoso a Palau, una prosa muy bien cuidada, una prosa muy estilizada. Un poco en general, y los del Crack, una de las propuestas del Crack siempre fue el trabajo estructural, el trabajo lingüístico, el trabajo sobre la novela o sobre el aparato narrativo. Es decir, eran muy preocupados sobre este trabajo, sobre el cuidado del trabajo. Pero Palau era en realidad el que tenía mucho mejor prosa. Publicó Las Memorias de los Días en el 96, que es una historia como futurista de una ciudad no muy identificable, mediados del siglo XXI. Novela, no sé, yo la leí, esa no me gustó demasiado, pero es interesante, Memoria de los Días. De ahí publicó una con La Muerte en los Puños, que ganó el premio Villaurrutia, y publicó y ganó también en el 2009 un premio Casa de América, que da de Casa de América España, que se llama El Dinero del Diablo. En El Dinero del Diablo, por ejemplo, ya se ve un poco las limitaciones de Palau en su escritura. Si bien sigue siendo un gran prosista, en este ya, por ejemplo, trata de ser, en cambio, aplana demasiado la prosa, la vuelve demasiado insulsa, la devuelve demasiado liviana. Ya no hay el peso de la historia, ya no te importa demasiado, y se ve que hay un desgaste en general. Y por último, Ricardo Chávez Castañeda, que más bien era un cuentista. Él tiene muchos libros de cuentos, unos 10-12 libros de cuentos, pero publicó la Conspiración Idiota, sobre también una conspiración que no tiene mucho que ver con México, sino que pasaba también en Europa. Y él también publicó una que se llamaba también un libro que publicó sobre el crack, La Generación de los Enterradores, llamó él. Él llamaba en ese tiempo, 2000, como les decía, en el 96 salió el grupo, hasta el 2000 ganaron estos 5, por lo menos los 4, Padilla, Volpi, Palau y Castañeda, ganaron todos los premios literarios que pudieron haber en México, todos los que ganaban ellos. Y el libro de Chávez Castañeda es un poco, hasta a veces un poco insultante, pero se llamaba así, La Generación de los Enterradores,
porque él decía, nosotros hemos enterrado a la literatura mexicana anterior y nosotros la hemos vuelto vital. Evidentemente no es así. Se hizo uno de los grandes críticos literarios mexicanos, Christopher Domínguez, que habíamos leído, yo te acuerdan que leí un poquito el artículo sobre la primera sesión cuando tuvimos Vital en el diccionario de autores de Christopher Domínguez. Christopher Domínguez hizo un largo ensayo, un balance sostenido, muy bien argumentado, en el que él mismo decía al principio, todos un poco fuimos apoyando, porque Domínguez es como de esta generación, dice, todos apoyábamos esta forma de querer reivindicar una nueva literatura, una nueva forma de escribir, pero también el ego de todos estos también poco a poco fue ahogando, y la misma literatura se fue viendo vencida, yo diría de esta manera, por las propuestas narrativas más bien del siglo XXI de estos escritores. Yo creo que hasta el año 2000-2002 fueron lo que mejor escribieron estos escritores, pero aún siguen escribiendo, por supuesto. Padilla, bueno, se murió, pero Palau y Volpi siguen en plena actividad. Volpi sigue siendo, estuvo por aquí hace 2 años, justamente cuando vino a presentar el premio Alfaguara por una novela criminal. Hay un poco, bueno, yo lo había conocido antes, pero más bien yo no iba ahí, pero extrañamente me tuve que ir un rato a una cena que hicieron, un almuerzo más bien que hicieron con Volpi, y más bien un tipo muy de una sobradeza increíble, de una pedantería insoportable. Más bien la gente enseguida se alejaba de él, el tipo más bien estaba feliz que se alejen en realidad, y también un poco, porque justamente yo también me parecía necesario conversar un poco de él, sobre ese decaimiento de la generación como tal. Ahora, un poco después veremos que evidentemente en México no solo hubieron este grupo de escritores, pero este grupo dominó por lo menos unos 10 o 15 años de literatura, y eso es como muy importante, porque además también influyeron a toda la literatura latinoamericana de esta manera. Pero me parece que lo que intentaban, que lo que buscaban, no lograron finalmente conseguir. Pero es una generación que marcó las 90s, y por eso mismo es lo que los traje para mención. Y el otro grupo es Mac Hondo. Como les digo, se escribe Mac como McDonald, MC, de ahí viene la O mayúscula, Hondo, así Mac Hondo. Una antología es un libro que se llama Mac Hondo, una antología de la nueva literatura hispanoamericana. También se publicó en el 96. Este libro sí causó sensación en toda América Latina. Yo me acuerdo acá, fue un libro de polémica absoluta. Nos reuníamos en los cafés, en los bares, se hicieron hasta reuniones académicas para discutir un poco las propuestas de Macondo. Hubo grandes discusiones, hubo grandes también polémicas, acá no tanto, pero sí América Latina importante. Esta antología la elaboraron Alberto Fuguet y Sergio Gómez. Sergio Gómez, evidentemente ya nadie lo recordamos, pero Alberto Fuguet sí. Alberto Fuguet sigue siendo un autor en plena vigencia. Estuvo justamente en el Centro Cultural hace 2 años, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, donde yo trabajo, lo tuvimos ahí dando una entrevista y hablando, pasamos también un corto, también es cineasta, guionista, cineasta, no es mal cineasta en realidad. Un tipo desenfadado, absolutamente desenfadado, un tipo mal hablado, muy divertido, también un poco se lo ve cansado en realidad de su propia fama en realidad. Fuguedes además fue de muy jovencito un infante terrible, ¿no? Alguien que siempre buscó polémicas por todo lado. Nace en el 61, tenía unos 30 años más o menos cuando publica con Sergio Gómez Macondo. En Macondo lo que hacen es reúnen a un grupo de escritores, son los 17 escritores, algunos aún conocidos, otros ya no tanto, que ellos intentan, que igual ellos dicen, no, como toda antología también hay por supuesto algunos funcionan, otros no funcionan, digamos en lo que nosotros queremos decir, pero dice son los más o menos reivindicados que los queremos decir. También él nos contaba Fuguet de gente que se había palanqueado un poco el estar en la antología, porque verdaderamente cuando vas leyendo la antología te das cuenta que algunos y calzan dentro de lo que ellos querían decir y otros no. En el prólogo, y Fuguet, que básicamente que es el que escribe, dice una partecita que les quería leer. Dice, este movimiento Macondo es post todo, post modernismo, post yuppies, post consumismo, post baby boom, post capa de ozono. Aquí no hay realismo mágico, hay realismo virtual. Fuguet cuenta al inicio del prólogo
una forma de también un poco medio ficción, pero él dice, esto, y lo que le digo pasó, pero los nombres y las personas son otros. Dicen que fueron a Estados Unidos tres escritores latinoamericanos, y caminaban por una universidad norteamericana y se toparon con algún profesor y con el rector de la universidad. Entonces les dicen, es chicos latinoamericanos, muy bien, dice, ¿por qué no nos dan alguna hora de ustedes para ver si le publicamos? Aquí amamos la literatura latinoamericana y nos parece que hay que rescatar, y todo. Entonces ellos van y les presentan los textos. A uno de ellos le aceptan y a los otros no. Entonces preguntan, dice, oye, ¿por qué pasó? Dice, es que ustedes no parecen latinoamericanos, les dicen en la escritura. Dice, no, aquí no veo a nadie volando, ni tampoco veo cosas de realismo mágico, no veo cosas de Isabel Allende. Dice, más bien son novelas de aeropuertos, de ciudades, de drogos. Entonces Fuguet dice, claro, esa es la perspectiva que tienen los en Norteamérica del escritor latinoamericano. Entonces la propuesta de Fuguet y de Gómez y de un poco el grupo que estaba muy cercano de Fuguet es romper ese estereotipo de lo que era la literatura latinoamericana. Aquí me parece ya uno de los grandes problemas que tiene este movimiento, porque él parte desde la visión norteamericana completamente. Fuguet, por lo menos en sus años jóvenes, y casi todos ellos eran muy hijos de la cultura pop norteamericana. Por ejemplo, alababan en TV como un gran hecho cultural. De esta manera yo creo que sí lo fue, pero lo ponían como un hecho fundamental en su formación. Y todo, por ejemplo, las series televisivas, Hollywood, para ellos era central. Entonces, claro, la validación de cierta manera que Fuguet busca al escribir una historia también alejada de todo estereotipo de lo que se pensaba la literatura norteamericana, es una forma de buscar aceptación en público norteamericano. Y es un problema, por supuesto, que creo que un poco desvirtúa el sentido de la creación. Uno escribe porque quiere escribir, uno escribe porque tiene necesidad de escribir, uno tiene necesidad de comunicar y de decir algo, de tener de una visión de vida de lo que tengo que hacer, no buscando que me acepte Norteamérica, o por ejemplo hoy, o lo que está pasando hoy en algunos casos de América Latina, de que estamos escribiendo casi homogenizando nuestro lenguaje para que se pueda entender en España, eliminar cualquier palabra que pueda ser media castiza ecuatoriana, latinoamericana, y poner una palabra más bien castiza española para que se entienda. Entonces no decimos departamento, decimos piso, ¿no? En mi piso, o en alguno llega a ver que decía, en vez de cómic decía en un tebeo. O sea, ¿qué ecuatoriano dice tebeo para un cómic? O sea, nadie, o sea, ¿quién dice? Pero busca, entonces, esa forma de buscar aceptación en una nación como más amplia para que te puedas tener publicación internacional. El caso de Fuguet un poco lo dice en realidad al principio de un poco del libro. Él dice, claro, tratando de salir, ¿no? Dice, el tema de la identidad latinoamericana no era un tema que ya nos interesaba, sino le damos de vuelta a eso y pasamos a un tema de identidad personal. Es interesante lo que me parece que dice, porque sí creo que es fundamental eso, pero en lo que estaban haciendo no se sentía eso me parece. Pero el tema de la identidad, de no buscar identidad latinoamericana, sino identidad personal, me parece completamente justo en realidad. ¿Qué es ser latinoamericano en realidad en el sentido conceptual? Eso se ha hablado desde principios del 20 y hasta hoy no hay una respuesta real. En cambio, también te puedes preguntar qué es la identidad personal, pero esa es una búsqueda que tú debes hacer, que tú debes responderte, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? En cambio, cargarte un tema tan grande como la identidad latinoamericana me parece más complejo. Es decir, soy latinoamericano, ¿y qué es eso? ¿Qué significa ser latinoamericano? Haber nacido acá, compartir gustos, compartir ideologías, compartir sensaciones. Cuando hoy vemos, por ejemplo, justamente esta pandemia en la que más bien lo que hemos hecho es cerrar las fronteras, alejarnos del otro, excluir al vecino, tratar de encerrarnos. Entonces ahí una pregunta también, en realidad puede haber identidades europeas, puede haber identidad latinoamericana. Entonces me parece que es un tema más bien, tal vez un tema para la sociología y la filosofía, no tanto para la literatura. Entonces en ese sentido me parece que es un tema, una propuesta interesante en el caso de Macondo. A diferencia del Craque, que en el caso de Craque había una propuesta estética distinta, en el caso de Macondo básicamente son los temas que lo diferencian de lo anterior. Ellos dicen, y no queremos parecernos al boom, ni tampoco al post-boom, pero no lo plantean estéticamente, es decir, no
no hay un replanteamiento lingüístico o estructural. Lo que dice simplemente nos alejamos de los temas. Y esa me parece también una forma de limitación, pero en cambio es una cosa también interesante cuando qué temas fueron ellos haciendo entrar a la narrativa, que hoy básicamente todos un poco circulamos eso. Ese me parece que es el aporte que da eso. Por ejemplo, el uno es la ciudad y especialmente la ciudad suburbana. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, imagínate la literatura de la que ya hablamos en algunos talleres de por qué la literatura ecuatoriana, quiteña por lo menos, se pasa básicamente narrando la Mariscal o la Floresta. Casi no hay novelas del sur, no hay novelas del norte. Yo no he leído nunca novelas de Calderón, que pasa en Calderón, o que pasa en Carapungo, o que pasa en Quitumbe, o que pasa en la Villa Flora. Tal vez hay mención de la Flora, pero no más. Pero casi todas pasan en el centro de la ciudad, pasan en la Mariscal, o pasan en la Floresta. Eso es una forma que finalmente los de crack entendían que venían. No digo que ellos han dejado eso, porque no, porque hay como un fluir de ciudad. Pero ellos entendían que esa era la literatura que estaba haciendo, sí que se iba a hacer. Y eso es lo que pasaba. Es decir, que son ciudades suburbanas, es decir, esos pequeños barrios de que hay movimientos, zonas rojas, zonas rosas. Ahí pasan las novelas, ahí están pasando las novelas. Casi todos un poco los venían también de familias ya son, tanto el crack como Macondo vienen de familias clase media alta. Entonces también eso yo creo que es una marca de visión de lo que ellos querían dar a entender con su tema. El otro un poco ya lo había dicho, claro, la cultura pop, el cine, el video. Recordemos que en los 80s es donde se hace a través de los primeros trabajos de Michael Jackson, es que sale el video como una obra de arte, o se piensa que puede ser una obra de arte. Famoso Thriller, la canción de Michael Jackson, me parece que es del año 84. Thriller, si lo podemos ver en YouTube, es una pequeña película de monstruos. Ahí cuenta una historia que están dos chicos viendo el cine, y después sale el hombre lobo, lo convierten en zombie, los zombies bailan divertidos y después termina todo como un sueño. Pero es una historia contada. Eso no había pasado nunca antes. El video era una cámara con chicos tocando guitarra o alguna justamente por ahí me da pendejo. Y lo que hace Jackson es convertir una narrativa el video, convierte en narrativa el video. Eso por lo tanto, además cuando justamente la llegada de MTV, cambia toda la narrativa audiovisual. El video se convierte en una pequeña historia, lo que ella trata de contar es casi hoy diríamos un pequeño corto, 4 minutos, 3 minutos, cuentas una historia y comienza a cambiar todo. Eso evidentemente para la gente, para los chicos que estaban ellos, yo también estaba ahí adolescente, veías y era una forma distinta. Antes te digo, veías tus bandas favoritas en un escenario tocando guitarra, punto, o cantando. Hoy acá no, ya te contaban una historia. En muchos casos la historia del video no tenía que ver ni siquiera con lo que contaba la canción, pero es una forma por tanto ya de creación, una acción narrativa que sí nos fue influenciando. Por supuesto, la música popular, la televisión, como les MTV, son temas que van elementos que van involucrándose casi como temas en realidad. Ya no la manera, por ejemplo, como les había comentado hace 2 sesiones, de Manuel Puig, que más bien hay una forma como muy entrecruzada de esa cultura popular. No, acá más bien ya es como el ruido que nos queda de la ciudad, el ruido que nos queda de lo que vivimos. Es decir, la televisión, más allá de la influencia, es un ruido mental. Ese ruido mental es lo que va quedando, me parece, en Macondo, en lo que van dejando estos autores. Y es interesante también como forma, porque no podemos evitar la televisión. Hoy, por ejemplo, Netflix o todas estas películas en streaming, es decir, y nos van cambiando, nos van transformando. Las series hace 10 años pasaban en televisión, lo máximo había sido Friends. Hace 10 años ya hubo Sopranos, Roma, que me encanta, Breaking Bad, y nos han ido cambiando estéticamente. Es decir, esas son maneras que también, quieras o no, los del Macondo ya se daban cuenta que en los 90 esto iba a pasar y estaba pasando. Y a nosotros, por supuesto, ya no nos pueden hablar de no tener una visión sobre las series televisivas. Estamos hechos de eso, estamos todos los días, especialmente en otros encierros. Mucha gente ha pasado encerrada 8 horas, 9 horas viendo series en realidad. Es decir, es una cosa que es un elemento indudable que no puede evadirse. La otra es de justamente también lo que decía un poco, y también lo que decía el crack, ¿no? Una contraposición a las narrativas y político-metafóricas y rurales utilizadas por el boom como forma de discurso político. Para ellos, por lo menos también en esos años, en los años 90,
para Fugger y su grupo, la utilización de esos escenarios míticos casi, míticos, políticos, rurales, por el boom era una utilización política, dice, era una forma de denuncia política que a este grupo, por lo menos inicialmente, no le interesaba. O decían que no les interesaba. Yo creo que sí interesaba, pero ellos decían que no. Decían, no nos interesa, nos alejamos de esa visión política y más bien tratamos de describir lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos los jóvenes consumiendo y viviendo. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, también el tema de la sexualidad es muy fuerte en el Macondo. No, y no tanto en crack, en Macondo sí, y la sexualidad y las drogas como un tema como central, como muy central. Extrañamente hay una, hasta burla un poco a los del crack, decían extrañamente, dice, ellos se llaman el crack, pero en cambio nunca habían consumido ninguna sustancia psicodélica, unos niños y más bien muy bien portados. En el caso de Macondo no, que sí eran un poquito medio dedicados entonces ahí el consumo de droga, el sexo y la noche, y la fiesta, la discoteca, es un elemento central, especialmente en las primeras obras de todos esos autores. De ahí viene un poco lo que también ya les había dicho, la homologación cultural. Claro, ya homologación les dicen, nosotros ya no somos latinoamericanos per se, sino somos hombres de un siglo, hombres de finales de un siglo y principios del otro. Entonces, por lo tanto, están homologados con cualquiera. Dicen nosotros, lo que el escritor latinoamericano, si quieres poner latinoamericano entre comillas, ellos decían, es igual que el escritor francés, el escritor neoyorquino o el escritor madrileño, somos lo mismo. Es decir, ya no hay una identificación ni una distancia, somos lo mismo, porque ya no hay una identificación nacional, ni siquiera por supuesto regional, sino una identificación creada justamente por los medios de comunicación de masas. Ellos son los que han ido conformando a este yo contemporáneo, finales del 20, a principios del 21, o ya del 21 digamos completamente. Entonces ellos ya se ven como alguien forjados por eso. Por lo tanto, tampoco tenían una crítica sobre los medios de comunicación de masas, para nada. Más bien alababan un poco esa postura. Y también un tema, por supuesto, que un poco está centrado también en la violencia, ¿no? La violencia está centrado mucho también como el tema de la sexualidad y la droga. Es una antología dispar, como les decía. Me parece que hay cosas interesantes. Hay cuentos muy buenos y hay cuentos otros no tan buenos. Yo aquí tengo algunos de los autores que quisiera mencionarles porque justamente me parece que son centrales un poco a lo que hoy estamos todavía leyendo y escribiendo. Extrañamente publicaron a un autor español, que eso es una de las cosas que un poco ellos trataron de decir, ¿no? Justo lo que les decía, ¿no? Al ser homologados todos somos iguales. El autor español era Rey Lóriga, y Lóriga ganó hace 3 años el premio Alfaguara. Y Lóriga fue un boom increíble en el sentido de la cultura popular. Yo estaba en un taller literario, había empezado en un taller literario cuando publicó, había publicado ya un libro que se llama Héroes. Héroes es del año 93. Y se volvió una Biblia, básicamente una Biblia del poeta maldito, del escritor maldito. Y Lóriga era punkero, tenía pelo largo, así hasta la cintura, barba, tatuado. El libro trata de un grupo de chicos desenfrenados sexualmente, consumen drogas, cantidades industriales, andan en motocicletas. Hoy nos puede parecer estereotipo, pero en ese tiempo no era tan estereotipo, por lo menos acá nada para nada. Entonces, claro, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho en realidad, porque nunca fui muy desatado, tampoco muy niño rebelde ni niño maldito. Pero yo tenía amigos que sí, entonces que dejaron el pelo, se dejaban las barbas, y tenían el Héroes doblado y redoblado. El libro parecía ya prestado habían pasado 1000 manos por ese libro, subrayado. Aquí llegó la edición popular, y la foto de Héroes es donde está Lóriga, que además era un niño muy pintero, tenía la pinta ahí con el pelo largo, caído, partido por la mitad, todo un canto a la generación en realidad. Y Lóriga se volvió, por supuesto, un hit para él. Lóriga después se dedicó también, siguió escribiendo, también se dedicó al cine. Hizo una película extrañamente sobre Santa Teresa de Jesús, sobre Santa Teresa, sobre la filósofa católica. Novela interesante. Paz Vega actúa como Santa Teresa, que me parece una elección extraña, porque Paz Vega es una mujer de una belleza apabullante, al menos en esos años, será hace unos 10 años. Entonces, claro, más bien, no sé, había una elección, creo que del casting fue demasiado sexy
para hacer Santa Teresa. Pero no es una película mala, en realidad. A mí me gustó. No la he vuelto nunca más a ver, ni siquiera ni por ni en ningún lado, pero no era una mala película. Él, claro, y publica otra que era clásica, que se llama Caídos del Cielo. Ese es del 91. Estas dos novelas fueron hits, como les digo, porque justamente, a ver, Caídos del Cielo, ¿a qué se refiere Caídos del Cielo? Justamente los chicos a los que fueron, que ya no tienen padre, madre, que la sociedad los ha despreciado y que tienen que vivir en cofradías entre ellos, caminando por la carretera. Es decir, son novelas de carretera, lo que es una novedad en la literatura hispanoamericana, mucho más en España, acá también. En Norteamérica es muy clásica las novelas de carretera, desde Kerouac, desde los años 50, y antes había, pero Kerouac es como la novela clásica de carretera. En el camino de Kerouac es una novela clásica, ¿no? Justamente se llama En el camino, es decir, tres chicos que cogen un carro y se van de Nueva York a California bebiendo lo que pueden, todo lo que pueden, más bien dicho, y andando por todas las ciudades despreciadas del Deep Sur, de la degradación social. Un poco eso es lo que hace Loriga, pero actualiza, por supuesto, a esta gente que tenía 25, 24, 23 años. Había caído el franquismo y un poco había caído todo ese aparataje ideológico de Franco. La religión ya no era, por supuesto, un elemento que esas generaciones les interesara. Económicamente había mejorado, entonces también, por lo tanto, no eran niños completamente abandonados, habían tenido su educación, pero evidentemente se iban contra el sistema establecido. Caídos del Cielo y Héroes se constituyen un canto de la generación. Después, evidentemente, Loriga ya cambiará, se cortará el pelo, se cortará la barba, se quedará el bigotito, y publicó más bien una edición, en Alfaguara ganó Rendición, una novela más bien muy liviana del 2017. Loriga es como el ejemplo, pues yo mencioné primero, aunque Loriga es de los más jóvenes del grupo, Loriga es del 67, porque era justamente la inclusión de Loriga en la antología. Es como una idea de lo que Fuguet quiere hacer. Fuguet y Gómez quieren hacer, es decir, este autor que parece así maldito es lo que nosotros queremos ser. Un autor unos chicos que son españoles, pero que pueden ser de cualquier ciudad latinoamericana. Es decir, estos pueden ser igual aquí de la Ciudad de México o de Buenos Aires, que son ciudades evidentemente mucho más urbanizadas, por lo menos en ese tiempo eran mucho más urbanas que las nuestras, que Quito, digamos. Pero, por ejemplo, acá nunca, si bien había fanáticos de Loriga, yo no había nadie que andara en motos. Alguna Riley, una moto, una Harley Davidson, no tenía nadie. Entonces andabas no digo en bicicleta, pero andabas más bien caminando por ahí, vagabundeando en las cantinejas de la Mariscal. Esos eran su adoración por Loriga. Entonces, pero la inclusión de Fuguet de Loriga en la antología es interesante. Por supuesto están cuentos de Fuguet. Fuguet había llegado de Estados Unidos, donde había estado educado, a Chile tempranamente, en los principios de los 90, y entra ya con su cierta edad, y entra a un taller que dictaba José Donoso. Habíamos hablado un poco de José Donoso cuando hablábamos del Boom, y también habíamos mencionado un poco este taller, que era un taller muy seleccionado, muy exclusivo, para 8 o 9 personas que dictaba. Donoso más bien era, por supuesto, la antípoda completa de Fuguet, y Fuguet era la antípoda de Donoso, pero finalmente pasa algún tiempo en el taller, y él le tiene todavía mucho agradecimiento, aunque evidentemente una crítica absoluta sobre toda su postura estética, moral y personal, pero le sirvió mucho. Y Fuguet publica en el 91 un libro de cuentos que se volvió célebre, que se llama Mala Onda. Y desde el título ya es provocador, ¿no? Mala Onda, es decir, primero es un término, una terminología completamente popular. Oye, qué mala onda, o sea, ya es mala onda, pero también en la onda de radio, una mala onda que no se sintoniza bien. Es decir, va por esos dos elementos. Y la poca sintonización que tiene estos nuevos narradores con la sociedad en sí, es decir, esa poca sintonía con la sociedad, especialmente chilena, recién apenas un poquito salido de la dictadura de Pinochet, y también la mala onda como un lugar común dentro del vocabulario popular. Oye, qué mala onda. Todavía a veces decimos, oye, qué mala onda. Pero ya en eso Fuguet ya lo toma el elemento desde el título. Son novelas completamente de chicos descarriados, chicos que andan en las amanecidas, en las discotecas, drogándose, sin las anécdotas no tienen ningún peso en realidad. O sea, son anécdotas casi cotidianas, no hay una elaboración de una historia per se, digamos, a ver, te voy a contar esto para esto, no.
está contando lo que está viviendo, lo que están viviendo en ese momento. Y volverá en una novela que también se volverá célebre, que es Tinta Roja, también ya será otra de las novelas que será en sensación de Fuguet. Fuguet, por su misma personalidad, será odiado y alabado por muchos. Cuando lo trajimos al Centro Cultural era interesante porque había fans, pero absolutos de Fuguet, pero absolutos, así que casi le hacían acoso en realidad. Él decía, oye, este chico me está acosando. Y a la vez otros que lo despreciaban absolutamente. Y creo que Fuguet es un buen escritor. También es un escritor, creo que muy consciente de lo que está haciendo. Tal vez no tiene demasiado talento, pero es muy consciente de lo que está haciendo. En la apariencia él quiere aparentar toda una liviandad y una ligereza, pero no creo que sea tan así. No sea tan así. De ahí ha seguido publicando bastantes novelas. Después de un tiempo, básicamente la década más o menos desde el 5 hasta el 15, también se dedicó al cine, a hacer guiones, se dedicó mucho a eso más bien, y después volvió nuevamente a publicar una novela que yo me leí que se llama, por ejemplo, Aeropuertos, en el 2010, sobre unos dos chicos que se topan en el aeropuerto, después de 10 años que han salido del colegio. Y hay como esos balances típicos, ¿no? De quién soy yo después de 10 años de colegio. Todos, yo quería hacer tal cosa y yo quería hacer tal eso, nadie lo fue. Por supuesto también hay una mujer que es vínculo entre los dos amigos, o ex amigos de otra manera, o enemigos, no sé muy bien si sabe eso. Una novela muy dialogada, esa es una cosa que siempre manejó Fuguet. Fuguet es muy hijo de Norteamérica, eso siempre lo dijo él. Él dijo más bien que antes que haber leído la literatura latinoamericana, había leído completamente literatura norteamericana. Y ni siquiera eso mucho, sino que él decía, yo me alimenté de cine, de televisión y de música. Ese siempre fue mi alimento. Cine, televisión y música. Por lo tanto son novelas muy ágiles, son novelas que se leen muy rápido, son novelas muy eficaces. Por lo tanto también novelas que tienen su punch, su fuerza. Y creo que funcionales. Tiene otra que se llama Missing, que es sobre un hecho de una chica perdida. Hay uno que se llama no ficción, en el que plantea una novela justamente el último tema de él cuando en los últimos años ha sido esto de la no ficción. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy escribiendo una novela? ¿Estoy escribiendo memorias? ¿Estoy escribiendo algo real? ¿O todo lo real en realidad ahí la ficción? Es decir, es un tema que creo que ya un poco habíamos conversado en la anterior semana, un poco habíamos dejado el tema, que creo que sería bueno tal vez si tenemos hoy tiempo conversarlo ya más extensamente con ustedes. ¿Cuál es el sentido de la ficción contemporánea? Y eso me parece que en eso también se plantea Fuguet. Es decir, y la no ficción sigue siendo una novela. Un poco también tal vez lo que pasó con una novela criminal de Volpi. Es decir, hoy estamos creo que en plena discusión sobre eso. Siempre ha habido esa discusión, pero hay mucho más. Por el lado de la autoficción, ¿no? Que llama hoy la autoficción, esa escritura del yo, que está muy en boga de hace unos 10 años para acá, especialmente los últimos 5 años. Y también mucho en Latinoamérica, eso de la autoficción. ¿Estoy escribiendo ficción con mi vida o con eso? Él escribe justamente bueno, ahí está no ficción, pero la central se llama Sudor. Sudor es del 2016. Sudor habla justamente del conflicto de él con el padre. Fuguet no sé, él hace pocos años se declaró homosexual abierto. Pero él también dice que a veces o sea, más bien, él lo toma sin ningún tipo más bien lo asume de una manera, yo le diría, sin ningún tipo de culpa o pena. Eso sí es un tipo que para nada le preocupe declararse homosexual. Pero él también dice, tampoco reivindico para nada ser homosexual. O sea, no salgo con la bandera, ni no reivindico para nada esa condición. Simplemente dice, es una condición sexual, una condición de apetitos sexuales. No tiene que ver nada con mi concepción ni con la defensa de un principio sobre la homosexualidad. Y Sudor cuenta eso, ¿no? Sudor cuenta cómo fue que le contó al padre, que más bien era muy tradicional, su homosexualidad. Y además de otros conflictos, ¿no? de otros temas conflictivos. Su padre, evidentemente, la sexualidad y su vida central. En las novelas de Fuguet hay mucha sexualidad en general, y hay mucha referencia también a todas las sustancias alucinógenas. Él es un poco el defensor de todos estos elementos como formas narrativas, que yo creo que de esta manera lo hace muy bien, lo lleva muy bien. Fuguet terminará siendo como el líder, la figura máxima de este grupo, pero hay otros escritores que estaban también un poco al lado, que tuvieron su buena repercusión en los 90s, en principio también la primera década del 21, y después un poco ha ido bajando. Por ejemplo, Rodrigo Fresán era un autor muy interesante, unos cuentos muy interesantes,
que se llama Historia Argentina, del 92, y el libro que lo volvió célebre fue La velocidad de las cosas. La velocidad de las cosas, novela completamente urbana, un poco dice el título, ¿no? Es decir, cómo las cosas van pasando, trata de crear esa velocidad de turbo a veces que tiene la sociedad, o tenía la sociedad, en esa novela. Es la novela más interesante de él, también me parece que es su tope, en realidad. Después un poco Fresán más bien ha hecho estudios, trabajos creativos, también narrativos sí digo sí, pero también más bien lo que creo que aporte, más bien un poco el aporte críticos y reflexivos sobre la literatura. Hoy ya un poco acá, por ejemplo, no lo conocemos demasiado, vive me parece que en España más bien ha tenido más suerte que el mismo Argentina, de donde es oriundo. Un autor que le fue muy bien también un tiempo y sigue creyéndole muy bien es Eduardo Paz Soldán. Eduardo Paz Soldán es boliviano, publicó un libro de cuentos que era en el 98, muy buen libro de cuentos, se llama Amores Imperfectos. De ahí el Paz Soldán fue a vivir a Estados Unidos, básicamente se quedó por allá. Publicó un libro de cuentos también que se llama El Norte, es básicamente de la vivencia de un latinoamericano en Estados Unidos. De ahí ha publicado novelas, yo creo que con relativo éxito, más bien acá no muy leído, por ejemplo Río Fugitivo o Iris, que estuvo por acá no hace mucho todavía en librerías, en el 2014, que era una novela más bien futurista, pero no ha tenido, también autor de unos 20 libros más, ¿no? O sea, es un montón, tiene muchos, pero me parece que no tiene demasiado repercusión. Alguien que sí tuvo más repercusión fue Jorge Franco, que estuvo incluido en la antología. Franco también estuvo por acá en el Centro Cultural Benjamín Carrión hace unos 4 años, fue el primer escritor que trajimos invitado, un tipo muy amable, un tipo muy más bien muy de casa, muy hogareño, tipo muy fresco, también un tipo que un narrador puro, ¿no? Un narrador puro, sin demasiada reflexión sobre la escritura. Él mismo dice, no, yo no, si bien así, nos dejó una conferencia, más bien una conferencia muy vivencial, de cómo había iniciado la lectura, cómo fue influido por su abuela, por su padre, en la lectura, más allá de una reflexión teórica o conceptual o filosófica, ¿no? Sobre la escritura. Pero es un novelista que ha tenido éxito en realidad, en el sentido monetario, no digo estéticamente. Estéticamente me parece que tiene cosas logradas, pero me parece que en cambio le ha ido muy bien. Su primera novela fue Maldito Amor, de ahí publicó Mala Noche, y la más famosa es Rosario Tijeras. Están muy centradas en lo que él quiso hacer, que era un poco la novela narca, la novela de los narcos. Extrañamente, Franco es el primero que asume ya como una novela no referencia al narcotraficante, que había menciones, pero estas novelas básicamente están centradas en eso. Rosario Tijeras, como sabemos, se ha hecho películas, se ha hecho novela, ni siquiera se ha hecho todo. Mala Noche también se hizo película. Él extrañamente a través de la novela, son novelas del 96, 97 y 99. Maldito Amor del 96, Mala Noche del 97 y Rosario Tijeras del 99. Desde ahí en cambio, claro, ha habido un montón de novelas, tanto novelas y telenovelas sobre el tema narco. Hoy estamos invadidos de novelas de narcotraficantes, hasta ya, no sé, ya el patrón, no me acuerdo, el patrón creo que va Patrón 5, creo que ya va Patrón 6, ni siquiera ya no sé, sobreviven, resucitan estos narcotraficantes como en tiempos de zombies, no sé. Entonces claro, pero él fue el primero, entonces evidentemente al ser el primero que comienza a utilizar esta estética, muy violenta evidentemente y muy sexual, tuvo un gran éxito. Franco más bien vive de los derechos de las novelas y de las películas, eso nos decía, más bien dice, yo nunca fui profesor, tampoco soy profesor, más bien toda mi vida he sido escritor, y más bien vive medianamente bien con todos los derechos de las películas, de las novelas, telenovelas y de las obras de ficción. De ella ha publicado novelas que ya no quisieron tener temas narcos, aunque siempre estuvieron vinculadas, porque la droga como principio, que la cocaína especialmente como elemento central de novelas, no puede evitarse. En las novelas de Franco están Paraíso Travel, que también se hizo película, Melodrama, que se veía que estaba haciendo una película, nos dijo, que es como la que tuvo más, que más bien él decía que es la novela que más le gustó. Melodrama, decía, es la novela que más me gustó, la novela con la que estoy más satisfecho. Es una novela más bien de un personaje ahí, de un padrote casi que mantiene, o que más bien hace trabajar a una mujer en la prostitución, y el tipo ahí
trata de explotarla. También evidentemente son novelas, todas son novelas de conflictos sociales muy complejos. Aquí, por ejemplo, ya vemos una de las cosas que eran distintas a lo que Fuguet trataba de plantear en el prólogo. Porque Franco sí tiene temas que son completamente colombianos, aunque pueden ser universales, pero son completamente colombianos, pasan en Colombia, el hablado es colombiano, el tono es colombiano, la atmósfera es colombiana, y son temas que, si bien trascienden un problema, porque finalmente van trascendiendo en el sentido de hasta ya casi como un tema de medios masivos sociales, son temas que son temas conflictivos sociales, es decir, son de problemas sociales que de esta manera, aunque no hay nunca denuncia ni tampoco hay una postura moral, evidentemente los personajes tienen grandes conflictos morales sobre esto, sobre el asesinato, sobre la violencia, sobre la prostitución, sobre el consumo de estupefacientes o cualquier otro, el narcotráfico o la violencia degenerada de cualquier tipo de estas actividades. Entonces sí, por ejemplo, este es un tema, un ejemplo claro de cómo esos postulados teóricos, de esta manera, digamos, teóricos, no se cumplen en los autores porque cada uno tiene su propia libertad de escritura. Franco sigue escribiendo, sigue publicando, sé que sigue vendiéndose muy bien, en realidad es un autor de los que se vende muy bien. Y aquí viene otro que es un autor que más bien evidentemente lo deben conocer todos, que se llama Jaime Bailey. Bailey fue muy cercano a todo este principio, hasta en los 90s, muy cercano a Macondo. Hay un cuento de Bailey en Macondo. Bailey hoy, por supuesto, ya es parte del Star System de la televisión, vive en Miami con un programa a veces tóxico, en realidad políticamente un desastre. Ya ha perdido mucha gracia de lo que tenía, yo lo conocía a Bailey hace, no sé, 20 años seguramente, vino acá a Quito, un tipo de un encanto personal increíble, de una chispa verbal irónica, burlón, se autoparodiaba, burlón, es decir, justamente alguien hecho para la televisión, en realidad hecho para la pantalla, y él explotaba mucho de eso. Pero en un principio, cuando era todavía inicial en la televisión, todavía un programa pequeño, publicó varias novelas, y me parece que las iniciales son las mejores novelas. No era un mal escritor en realidad, pero me parece que se cogía demasiados temas, demasiada repetición, demasiado vinculado a una visión de lo que él quería representar personalmente, ¿no? El chico malo llegó a un poco que te llegó a cansar, evidentemente. Pero son dos novelas interesantes que yo sí les recomiendo porque me parece que son interesantes. Son de los 90. No se lo digas a nadie, y el otro, La noche es virgen. A mí me parece que La noche es virgen es una gran novela. La noche virgen justamente ganó uno de los premios importantes de España, que es el premio Ralde, en el 97. Tanto en No se lo digas a nadie como en La noche es virgen, en realidad el protagonista es Bailey. Cambia de nombres, pero evidentemente es un muchacho que viene de una familia religiosa, un poco abandonado por el padre, la madre una curuchupa insigne, que pasa rezando y siempre se va lamentando, pero de familia económicamente bien. Tanto en No se lo digas a nadie como en Noches Virgen, el tipo pasa solo en discotecas, jalando coca en cantidades industriales, amaneciéndose, bebiendo mucho y teniendo sexo desaforado, tanto con hombres como con mujeres. En No se lo digas a nadie hay un conflicto muy fuerte sobre la homosexualidad, y ese me parece que también es un elemento que como que le da una fortaleza a ese libro. Y en cambio La noche es virgen, en cambio, es el sentido ya del vacío de toda esta farra continua y permanente. Bailey era en esos años ya un locutor me parece que tenía un programa en alguna televisión peruana, chico joven en realidad hoy, pero es una novela de una fortaleza narrativa muy grande en realidad. Se lee de una rapidez, de una desolación que creo que no logra alcanzar en las demás novelas. Me parece que es la mejor novela, me parece que es el tope que también llegó Bailey. La noche es virgen, no sé si podrá conseguir todavía esa novela, creo que sí. Y de ahí sí ya un poco ha publicado 10, 15 novelas más, pero todas en realidad ya son como muy subsidiarias a lo que ella había hecho. A veces el peligro un poco de tomar, justamente, ¿no?, de tomar nuestra vida como propio ejemplo de las novelas o de la narrativa. No todos tenemos vidas tan espectaculares, y aún cuando tengamos unas vidas medianamente interesantes, difícilmente podemos sostener un regambre narrativo poderoso y fuerte, grande. Pero Bailey está ahí.
Ya solo para mencionar a dos personajes, a Santiago Gamboa, que también tuvo muy buena narrativa, fue un escritor muy leído, hasta por lo menos yo creo que la primera mitad del 21, tenía muchos seguidores y no le iba mal en ventas. También le fue muy bien en la primera novela que se llama Perder es un asunto de método. De ahí publicado novelas Los impostores, Síndrome de Ulises, que un poco sí van en la línea de lo que fue Macondo, es decir, del desligarse de los escenarios nacionales, ¿no? El Síndrome de Ulises de algún tipo que viene un viajante, de ahí viene el Ulises, viaja y no se encuentra en ningún lado. Hotel Pekín y Necrópolis, que son novelas también justamente cosmopolitas, entre comillas, ese intento de vincularse con otras atmósferas fuera de Colombia, ¿no? Síndrome de Ulises, Hotel Pekín y Necrópolis de Santiago Gamboa. El único autor ecuatoriano incluido en esa antología de Macondo fue Leonardo Valencia. Valencia es ecuatoriano, está viviendo ya por acá, nació en el 69, y es una de las inclusiones más extrañas en realidad, porque Valencia en realidad no comulgaba, por lo menos tan teóricamente, con los postulados de Fuguedo, con los demás, pero aún así está incluido. Valencia es uno de los escritores creo que más interesantes de acá de Ecuador, contemporáneamente. Tiene un libro de cuentos que es muy interesante que se llama La Luna Nómada. La Luna Nómada lo publicó la primera vez en el 95, y lo que ha hecho Valencia es irla incrementando, más que hacer otro libro de cuentos. La Luna Nómada empezó por decir con 13 cuentos y hoy tiene ya 18 cuentos. Casi cada par años publica, le incrementa a La Luna Nómada otros cuentos, y va a ser creo que un solo libro, creo que hasta cuando acabe Valencia. No escribe muchos cuentos, pero los que escribe los va incluyendo en La Luna Nómada, que es un libro interesante, que sí se ve ya un cierto también alejamiento del color local. Valencia siempre, desde sus finales del 99, publicó un ensayo que se llamaba El Síndrome de Falcón, que el año anterior se reeditó en la PUCE, en la Universidad Católica, en el que él hablaba de cómo la literatura ecuatoriana había quedado anclada en la literatura del 30. Él asume la figura de este personaje vivo de Falcón, que se llamaba. Falcón era el que lo cargaba en andas, el que lo llevaba cargado a Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos Lara tuvo poliomielitis desde pequeño y quedó parapléjico. Bueno, no parapléjico, quedó paralítico por lo menos. Entonces tenía que este personaje Falcón llevarlo en andas. Siempre lo fue llevando y hasta cuando se murió en realidad. Y Valencia asume esta imagen que me parece muy inteligente, no sé si tan verdadera, muy inteligente, para decir que la literatura ecuatoriana pasado el 30 está siempre a espaldas de la literatura del 30, es decir, que no se baja de la literatura del 30, que hemos seguido teniendo los temas de literatura del 30, la forma de escribir de los 30, las preocupaciones de los 30. Es decir, que los 30 nos va cargando a la literatura de los 60, 70, 80, 90, como Falcón a Joaquín Gallegos Lara. A mí me parece, si bien, como les digo, es inteligente, la imagen me parece falsa en realidad. Porque la literatura ecuatoriana ya en los 70 mismo se había bajado de espaldas de Falcón, si queremos coger la metáfora. Y en los 80 ya se habían hecho cosas nuevas, y en los 90 se habían hecho cosas muy distintas. Uno de los autores que vamos a hablar también es, por ejemplo, Gabriel Alemán, ya había hecho distintas cosas, entre otros autores más. Alfredo Noriega también había escrito, Santiago Páez, como habíamos dicho en el anterior, o Adolfo Macías, habían hecho cosas distintas. Entonces no era tan verdad. Pero Valencia también asumía esa cosa ideológicamente. Y Valencia, sí, yo lo conocí desde los años 90, era alguien que defendía también mucho el sentido del cosmopolitismo, el de alejarse de las situaciones de los colores locales. Eso sí lo hizo. Después, finalmente, como todos, han ido cambiando y han ido transformando. La primera novela de Valencia es El Desterrado, la publicó en España, se desarrolla en Italia al principio de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de Mussolini, El Desterrado. Me parece que es la mejor novela, pero es una novela un poco aburrida, sinceramente, para mis gustos, un poco lenta. O sea, a mí nunca me logró enganchar, nunca me logré conectar con esa novela, pero me parece que es la mejor. De ahí publicó el libro Flotante de Kate Randolphi, que hoy se llama solo El Libro Flotante, que parte de una idea también muy ingeniosa. En eso es Valencia muy ingenioso, que es una novela no diría futurista, pero digamos futurista, en el que
que no lo es en sí armada, ¿no? Pero digamos, pero pasa en un Guayaquil inundado, en un Guayaquil que ha venido una gran inundación y queda inundado. Entonces estos chicos que son los narradores, los protagonistas, unos chicos de clase alta que andan en yates por Guayaquil inundado, ¿no? Entonces eso ya me parece medio chocante. Pero es una novela que intenta ser variada, en el que se incluyen, por ejemplo, pedazos de diarios o pedazos de o pequeños epigramas reflexivos, filosóficos, con la historia que se va narrando. Me parece que también es un libro fallido en realidad. De ahí publicó un libro que se llamaba, Kazbek, que es un libro que intenta tener diálogo con lo visual, con imágenes, de un pintor que se llama Månsfeld, creo que me parece que es sueco, pero no funciona muy bien, ¿no? Me parece que no funciona. Una novela muy corta, Kazbek, no logra el cometido de querer hacer un diálogo con lo pictórico. Y el que publicó el año anterior, La escalera de Bramante, que más bien ya vuelve nuevamente a una visión nacional, una novela muy grande, una novela de unas 600 páginas, que es así, pueden conseguirla en cualquier librería. Estos son como los, entre otros más, pero los que más o menos hoy están vigentes, que siguen leyéndose, o por lo menos los más conocidos. Creo que tiene las mismas limitaciones del grupo del crack. Las posturas teóricas no llegaron a cumplirse completamente, y pasando el tiempo, evidentemente, cada uno va buscando y se dando cuenta que sus posturas radicales de alejarse del color local, de renunciar a la tradición, de irse contra todo, no funciona estéticamente, sino que siempre estás atado a eso, no puedes, así lo quieras, no puedes dejar. Es una marca, haber leído ya a Rulfo, Netti, Borges, ya no te puedes dejar un poco, no puedes olvidarte de lo que has leído, no puedes olvidarte además de todo lo que se ha alimentado. Como les digo, también hubo escritores fuera de estos dos grupos, evidentemente, y creo que son los que extrañamente han sido más literatura notable. Yo suelo mencionar a Cristina Rivera Garza, a Gabriel Alemán, a John Díaz y Álvaro Enrique, que son los que un poco les mandé los textos. Mencionar también a un escritor de los que también publicó en los 90, que son Adolfo Macías, que nació en el 60. Adolfo Macías publicó unos relatos bien interesantes de ciencia ficción y medios futuristas, que se llama El Examinador. Publicó en el 91. Que extrañamente él un libro que no lo quiere mucho, pero me parece que es un libro muy interesante, El Examinador. Me parece, por lo menos de la época, me pareció muy interesante. Después ya se dedicó básicamente a la novela, ya en el principios del 21, Laberinto junto al mar, que me parece, creo que la mejor novela, su primera novela. Y he publicado muchas novelas, he publicado, unas 8 o 9 novelas. Macías, a mí me parece que es el que tiene mejores ideas de novela, como inicios de novela. Y empieza con mucha fuerza, pero a lo largo de la novela se van cayendo, y es como que extrañamente la idea original que tenía la novela se le va yendo. Entonces tiene que a media novela reconstruir la historia y tratar, y entonces la historia se va por otro lado. Yo leí una que ganó, he leído algunas, pero una, por ejemplo, la que tengo más clara, Pensión Babilonia, que ganó un premio importante acá en Ecuador. Pensión Babilonia trata sobre el suicidio, sobre la muerte temprana de un niño, por ejemplo, que son temas durísimos, fuertísimos, e inicia muy bien. Inicia con drama, de la madre que termina también cayendo justamente en la drogadicción, pero más bien de drogas legales, si ponemos entre comillas legales, y la búsqueda. Después, claro, se va transformando como en un grupo esotérico, una cosa, y ahí ya pierdes la historia. Te confundes, ya no sabes de qué es lo que está contando, y ahí me parece que hay un problema de estructura en las Macías, que funcione. Esos secretos en las novelas son complejos, porque a veces no hay un manual que sirva en realidad para saber estructurar la historia. Tiene que tener como una conciencia de cada escritor, la conciencia de cómo estructura la novela para que funcione, para que la mitad de la novela no se me caiga de las manos, para no perder la fuerza inicial y seguir con la fuerza al final, esa tensión interna que debe tener la novela. Los cuentos, como hemos dicho muchas veces, los cuentos tienen ese punch, esa intensidad permanente. En la novela es difícil tener una intensidad permanente, pero por tanto debes en cambio saber cómo lograr que esa intensidad vuelva y vuelva y vuelva y vuelva. Si empieza como mucha fuerza, pero a la página 20 se te va cayendo, a la 40 está caída, a la 60 está caída, el lector normalmente casi siempre lo que hace es abandonar la novela, eso es así.
no vamos a tener paciencia para que la vuelva a resucitar en la 120 o en la página 200. No, dices, no, usted no funciona, ya me aburre. Entonces sí hay que tener como una estructura, creo, en el sentido de novela, si es que no tienes el talento enorme de otros escritores que logran hacerlo sin estructura. Joyce lo hacía con escritura, Proust lo hacía con escritura, Dostoyevsky una semi-escritura, a veces una semi-estructura, perdón, pero tenía un talento enorme que lo lograba superar. Esos son como los personajes. Y Cristina Rivera Garza, que lo había mencionado, ¿cierto? Una escritora que estuvo también el año anterior acá en el Centro Cultural, una escritora muy inteligente, muy clara conceptualmente de lo que quiere hacer, muy clara conceptualmente, además de su papel como escritora feminista, reivindica ese papel como escritora feminista y como con una voz narrativa femenina dura y descarnada. La novela más conocida en realidad es Nadie me verá llorar. Fue alabada por Carlos Fuentes, por ejemplo, como una de las grandes novelas de los años 90. Finales del año 90, publicó en el 2001, la publicó. Nadie me verá llorar. Es un personaje femenino que le pasa muchas cosas, ¿no? Eso pasa antes de la guerra civil o de la Revolución Mexicana, un poquito entre antes y después, antes, durante y después de la guerra civil mexicana. Está publicada en Tusquets, esa yo la leí en Tusquets, y de ella me parece que también es su mejor novela en realidad. Ha ido también otras por ahí novelas publicando, bastante, y más bien se ha dedicado al ensayo. Ella es profesora creo que es en Houston, y más bien un poco vive de eso, de la academia, y vive de un poco de la... y publicó hace 2 años, creo, 3 años, un libro sobre Rulfo que fue un escándalo en realidad, que se llama Había mucha neblina o humo o no sé qué, título raro, ¿no? Que es una frase de uno de los cuentos de Rulfo. Es un libro extraño, es un libro no es un libro, es un estudio, una biografía y una reflexión, pero a la vez también está muy cruzado por sí misma como una investigadora del campo mexicano. Si bien vive en Estados Unidos, los trabajos que hace, evidentemente la Academia Gringa está muy unida a México, son los trabajos que hizo en México, y en sobre una búsqueda de un poco de cosas de Rulfo. Fue una novela que, si bien rescata a Rulfo como escritor y como personaje, también hay una crítica sobre Rulfo, sobre la utilización de la imagen del indígena mexicano, del campesino mexicano, en favor de otros intereses, no solo literarios. Ella poco llega a la conclusión de que también lo utilizó o fue utilizado cuando Rulfo trabajaba para una fábrica de llantas y después para el Estado mexicano, que tenían que hacer levantamientos de información, y finalmente un poco casi lo acusa, digamos, a Rulfo de haber hecho él del desalojo de un pueblo entero para una presa o para una minera. Entonces la familia más bien la familia de Rulfo quiso impedir la publicación del libro. Por supuesto no se pudo hacer porque tampoco no es una obra literaria, y más bien fue un libro que fue muy mencionado. Me parece que los escritores grandes. Y de ahí un poco llego a Gabriel Alemán, a Jonos Díaz y a Álvaro Enrique. Les había mandado un cuento de Gabriela, un cuento de Jonos Díaz, y les había mandado la novela de Álvaro Enrique, un poco a ver lo que podían avanzar. Un poco solo les doy las menciones para ver si me dicen alguna cosa sobre lo que hemos hablado. Gabriel Alemán inició como cuentista, publicó Maldito Corazón en el 96, Zoom, que es seguramente el libro que más tuvo repercusión en su época, Zoom en el 97, Fuga Permanente, Álbum de Familia, que me parece que es su mejor libro, y La Muerte Silva un Blues, que ganó varios premios nacionales. Con Gabriela hay varios temas, ¿no? Si bien hay mucho del pasado ecuatoriano, mucha reflexión también sobre lo que se ha vivido, lo político, los hechos circunstanciales. En el cuento funcionan bien, pero son como pequeñas historias. La primera parte de sus libros son como pequeñas anécdotas personales, no de ella, no, eso sí es completamente ficción, de pequeños conflictos personales. Y después un poco ha ido ampliando a visiones como más grandes, nacionales, sociales, políticas. En novela tiene 3 novelas: Body Time, Pozo Wells y Humo. Humo me parece que es la mejor. Pozo Wells trata sobre la frontera ecuatoriana colombiana y los conflictos que surgen ahí. Y Humo es una novela que pasa más de una novela paraguaya, si queremos decirle, que trata sobre Paraguay, sobre un episodio de la guerra del Chaco en Paraguay.
una novela sostenida, me parece que la mejor de ella. A mí no, sí hay momentos que no logra sostener, es un poco el tono, Gabriela, pero me parece que es una buena, a lo menos de las generaciones, de esta generación para adelante, me parece de las novelistas más interesantes que han salido. Antes de Mónica Ojeda, evidentemente la novelista más internacional que hemos tenido estas últimas 2 décadas. Ha estado finalista y ha ganado premios internacionales importantes, en uno de crónica importante y en finalista en varios premios narrativos, tanto de cuento como novela. Me parece que está ahí vigente y sigue escribiendo Gabriela. Jonos Díaz, más bien es un escritor que ha escrito poco, pero es un gran escritor. Este sí yo les recomiendo muy encarecidamente. Jonos Díaz es un escritor dominicano, pero radicado desde muy joven en Nueva York. Historias tratan justamente de esto, de estos desclasados que son neoyorquinos, pero a la vez son dominicanos, y en República Dominicana son neoyorquinos y dominicanos que no son ni una ni otra cosa. Sus libros han sido escritos en inglés y traducidos al español, y manejan un Spanglish generalizado, y no tanto el cuento que les mandé, pero sí un poco se deja ver ahí, ¿no? Ese personaje dominicano que vive en Nueva York, que se enamora de esta chica blanca, ¿no? La extra flaca. El libro se llama Los Boys en inglés, así se llama Los Boys, así lo tradujeron. Los en español y Boys en inglés. Los Boys es un gran libro, en realidad, lindo libro de cuentos, Los Boys, del 96. Se está publicado en Random House. Si pueden encontrarlo, si lo pueden buscar, recomendado, Los Boys. Y de ahí sacó una novela que fue evidentemente la novela que lo catapultó no solo norteamericanamente sino mundialmente, que se llama La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Wilde es W-A-O, así le pone. Que ganó todo, ganó el premio Pulitzer, ganó un premio Booker, ganó el premio National Book y algún otro premio en propia, y ganó todo. Y ganar el premio Pulitzer es un premio evidentemente los más importantes de Norteamérica. Y es una novela increíblemente hermosa. Esa sí es una novela de reflexión histórica, pero a la vez también de vida personal de una familia dominicana en Nueva York, de este chico que es Oscar Wilde, bueno, que le dicen Oscar Wilde, no se llama así, le dicen Oscar Wilde, un lector, pero a la vez un tipo encerrado en sí mismo, en su propio cuerpo, en su propia habitación, sin poder salir, con un pasado político de su madre, conflictivo. Una novela estremecedora, hay mucho humor, pero también estremecedora y desgarrada y desgarrante. Una novela de las mejores que se han escrito. Se publicó en el 2007, pero me parece de las mejores que se han escrito en América Latina. Volvió a publicar cuentos, así es como la pierdes, que un poco van en la línea de Boys, pero me parece que Los Boys es mejor libro. Nada más no tiene en realidad de escritura de él, pero me parece que con la novela de La maravillosa vida breve de Oscar Wilde y los Boys ya es suficiente en realidad como para dejar un elemento en la historia latinoamericana. Jonos Díaz es profesor en el MIT, él sí es un activista pro gay. Tuvo hace poco grandes también conflictos de un conflicto ahí de acoso sexual, alguna cosa por ahí, y eso también un poco ha dañado su nombre. Y el último es Salvador Enrique, que es mexicano, nació en el 69. Ya ha publicado varias novelas, tiene unas 6-7 novelas. La muerte de un instalador, del 96 ganó el premio Joaquín Mortis, que es importante. Vidas perpendiculares, que es una novela, está bien. Decencia, que no me gustó mucho, y Muerte súbita, que me parece que es lo mejor. Y hay un libro de relatos que lamentablemente no pude conseguir, porque finalmente en el encierro no pude tampoco conseguirlo físicamente, que sí lo tenía en la biblioteca, que se llama Hipotermia. Yo recomiendo Hipotermia, que es un libro de relatos. Es un libro novedosísimo, también muy personal. Aquí en cambio es un poco la vida del mexicano que vive también en Estados Unidos, un mexicano clase media alta. No es el caso de los personajes de Jonos Díaz, no es el caso de clase media alta. Y en el cuentos hay varios cuentos también distintos sobre eso. Hay El último dálmata, que es un cuento muy divertido sobre un personaje, dálmata, un dalmaciano, que lo encuentran vivo y lo tienen en un museo vivo, un personaje. Y hay otra que se llama La ciudad de los balcones de los suicidas, que es sobre Lima, que cierra el libro. Me parece que es un hermoso libro. Hipotermia, un libro recomendado, Hipotermia, de Álvaro Enrique.
Y Muerte Súbita, que es el que le había mandado, que es una novela que a mí me encanta, a otros no tanto, pero a mí me encanta, una novela llena de humor, de una reflexión histórica cruzada por la historia mexicana, y después una vinculación del pasado azteca con la pintura de ese gran pintor barroco que es Caravaggio. Ganó el premio Herralde, ganó además el premio de la ciudad de Barcelona y ganó el premio también de México, pero el premio Herralde es el que lo volvió famoso. Publicó en el 2013 y a mí es una novela que me fascina, que me encanta, que me divierte mucho además, desde la reflexión del tenis, de los zapatos tenis, eso me parece divertido y a la vez audaz. Bueno, y con eso creo que yo voy terminando ya la charla. Si te gustó este contenido, puedes suscribirte y compartirlo con tus amigos.